Un placer presentar a un amigo de la casa, convencional provincial, miembro del comité en el mandato anterior. Ya nos prestigió con su alocución en la primera etapa de la escuela. Arreglamos medio a las corridas y en un día especial, porque mañana tiene una charla ya pautada con anterioridad, por eso no podía ser el 16. Y ya después se nos termina el año, pero justo en un tema más que candente, que es la reforma impositiva y todo que está en todo lo para llegar primero como partido, para enterarnos, gente que sabe mucho el tema, para que nos cuente qué se sabe. Le invitamos a nuestro amigo, al doctor Germán Riogapit, que nos cuente un poquitito. Gracias, Germán. Muchas gracias, Ale. Micrófono en la mano, los papeles en la otra, vamos a ver cómo lo organizamos. El corbatero, ¿no? Ya hay 5 personas mirando. El corbatero, muy bien. Gracias por la convocatoria. Y sí, el tema de la reforma tributaria se convirtió en un tema de mucha actualidad y muy candente. Y me parece que es relevante que nosotros como partido tengamos digamos, un poco de información primero sobre la cuestión y después ir formando una opinión. Digamos, de alguna manera, en algunos temas de los que voy a ir presentando seguramente vamos a estar de acuerdo, en otros no. Pero tal vez en algunas cuestiones haya sorpresa respecto de la posición que pueden pensar que podemos tener cada uno. Primera cuestión, yo voy a intentar articular. Por un lado, desarrollar muy rápidamente un repaso. Hablamos de reforma tributaria y que partir del sistema tributario actual vigente y el marco, cómo funciona. Para después entender por qué, por ejemplo, yo les propongo la idea de que decir que es una reforma tributaria es muy presuntuosa, muy presumido. Y aclarar además que personalmente creo que cuando uno habla de reformas tributarias en la historia argentina hubo hitos, hubo etapas, y hay momentos donde se puede dar la oportunidad de hacer una reforma importante y pasada esa oportunidad, tal vez hay que esperar una década para que después poder volver a encontrarnos con el mismo estado de situación. Piensen ustedes que Raúl Alfonsín en el año 88 dictó la ley, o sea, promovió y sancionó con él la ley de coparticipación federal de impuestos, la 20.548 del año 88, en una situación complicada en el país, en otra situación además en términos de prioridades, sin embargo, se consiguió dictar una ley de coparticipación. Anticipo que el proyecto de reforma tributaria, que acá lo tengo, son 220 páginas, fue elevado al Congreso antes de ayer, con lo cual el acto de sinceramiento no lo leí completo, con nivel de detalle todavía, pero, por ejemplo, no involucra de ninguna manera una modificación de la ley de coparticipación. Por eso empezó a decir que me parece que es un poco presumido hablar de reforma tributaria, sino vamos a hablar de la reforma fiscal en general. Segunda cuestión, que ahí es donde se va a poner un poco polémico. Hablar de reforma tributaria sin hablar de reforma fiscal, o sea, sin hablar de reforma en el gasto, en el estado actual de situación de las cuentas públicas de la Argentina, también es gusto a poco. El gobierno está planteando que desde Cambiemos se plantea que la política económica apunta al gradualismo. A mí una de las cosas que me preocupa, esto también ya lo dije hace poco, estuve en Mendoza en un evento, estaba también Martín Lustó, y una de las cosas que yo planteé fue que ojo que no se confunda gradualismo con que sea un lugar de confort. O sea, el tema de no tomar medidas que pueden ser difíciles muchas veces, puede parecerse más estar en un lugar de confort que el gradualismo tenga que ver con evitar decididamente el ajuste. Esto es una cuestión para mí también muy trascendente. ¿Y por qué digo esto? El escenario actual macroeconómico es un país con un déficit fiscal del orden de los 7 puntos del Producto Bruto Interno del año 2015, del orden de los 6 puntos del Producto Bruto Interno del 2016, están hablando de 4 puntos para este año. Un nivel de endeudamiento del orden de los 25.000 a 30.000 millones de dólares por año, que es lo que está permitiendo la transición que pretende el gobierno. Un presupuesto para el 2018 que prevé entre el 73 y el 76% de su gasto en gasto social. Donde después el gasto de la administración se consume 10-12 puntos, los servicios de la deuda se consumen 10-12 puntos y no queda mucho margen para demasiado más. Y esto no importa el color político del que le toque gobernar.
Entonces, para hablar de reforma fiscal hay que hablar de reforma de gasto público. Y cuando hablo de reforma de gasto público, la parte antipática tiene que ver, por ejemplo, con comprender que hay un principio básico que es que las necesidades públicas son infinitas y los recursos siempre son escasos. Y que uno de los problemas o uno de los desafíos es que las necesidades públicas vienen siendo siempre crecientes, nunca se disminuye. El gasto público, es otra de las pautas que se suelen sugerir, es inflexible a la baja. El gasto público, y sobre todo en democracia, siempre tiende al aumento. Y en esto había encontrado una frase de un autor italiano que se llama Giovanni Sartori, que en realidad es un politólogo que se dedica más al sistema de partidos políticos, y que él dice que la democracia tiende permanentemente al déficit porque perdió el guardián de la hacienda pública. En democracia, y esto no es una crítica al régimen democrático, ni mucho menos, por Dios, pero en democracia es muy difícil convencernos de que hay que ser cuidadosos con el gasto público. Esto, hasta ahora, no se vislumbra tampoco en este proceso o en esta presunta reforma fiscal. ¿Qué es lo que entonces tenemos para trabajar? Cuando uno habla de reforma fiscal, ¿cuáles son las normas? Ah, mira qué maravilla. ¿Cuáles son las normas que van a entrar en juego? El 15 de septiembre se envió la Ley de Responsabilidad Fiscal, la reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal, al Parlamento, al Congreso, junto con la Ley de Presupuesto, el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2018. Es la reforma de la Ley 25.917. La Ley 25.917 es una ley del año 2004 que fue consensuada con posterioridad a la caída de la convertibilidad y la gran crisis económica, donde las provincias y la nación se comprometieron a cumplir con determinado tipo de pautas en materia de endeudamiento, en materia de cantidad de empleados públicos, para poder acceder, por ejemplo, al endeudamiento. Y es una ley que la verdad que en la práctica no rige desde el año 2011 o antes, porque como el país no tenía acceso al crédito, ni la nación ni las provincias, nadie se preocupaba por cumplir las pautas de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Las reformas introducidas en el proyecto de decreto del 15 de septiembre no modifica demasiado el escenario. Compromete a las provincias a no tomar más empleados públicos que el crecimiento vegetativo demográfico y en proporción a él. Pero, dicho esto, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz tiene 86.000 empleados públicos con una población menor a 300.000 habitantes. Si mantengo ese nivel de gasto público, es antipatiquísimo, hay que pensar en los costos de transición, es inviable pensar a futuro. Por eso digo, la oportunidad yo creo que es hoy. La oportunidad después del resultado electoral es hoy. Y si no se da en este marco, no hay oportunidad, yo creo que está dentro de una década, después del 2023. Soy de los que piensan que hubo una oportunidad de discutir estas cuestiones de fondo en el 2005, más o menos, 2004, 2005. La Ley de Responsabilidad Fiscal, la modificación también introducida, prevé algunas normas cosméticas y que hacen a expresiones de buena voluntad, como por ejemplo, no tomar decisiones decisivas en el gasto público, de la redundancia, 6 meses antes del cambio del mandato. Cuando estoy por irme, no, durante 6 meses antes, no comprometer los presupuestos de a quien le toque gobernar en los 4 años posteriores. Y no mucho más. No existe modificación a la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Se decía que esto se iba a precipitar si la Corte Suprema dictaba la sentencia en el fallo, en el caso que presentó la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional para modificar el fondo de coparticipación, el fondo del conurbano bonaerense, que no se actualiza desde el año 2000, desde el pacto fiscal. 650 millones de pesos dólares que quedaron anclados y que son justamente la deuda con la provincia de Buenos Aires. La negociación que surgió la semana pasada y que es la que se quiere terminar de consensuar mañana y por estos días, compromete pautas presupuestarias de 60.000 millones de pesos, 45.000 millones de pesos para el 2018-2019, que la va a resignar la Nación y que en realidad se van a resignar a partir de una merma en el incremento del sistema previsional. La fórmula de cálculo de actualización de las jubilaciones, a través de la ley del 2009, es cierto que contiene algunas inconsistencias y que ahora al llevarlo hacia el incremento a través del ajuste por inflación, eso va a significar un ahorro presupuestario.
Esto no es decisivo en una reforma fiscal. Y no es la reforma fiscal de fondo. O sea, tenemos 7 millones de personas que aportan al ANSES y tenemos 23 millones de personas que reciben algún tipo de beneficio del sistema de seguridad social. Es decir, sería magnífico que el Estado argentino pudiera responder en el tiempo y durante el próximo siglo a estos compromisos. Lo que yo tengo mis serias dudas es que si no hay una revisión muy profunda del gasto público, esta reforma fiscal va a ser, es como darle una aspirina a un enfermo terminal. O sea, no digo que estén en el camino incorrecto, lo que digo es que es muy poco. O sea, revisar los gastos de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, revisar el gasto en los 1.200 empleados en la Biblioteca Nacional, no son relevantes. Juan Bautista Alberdi decía que después de los cambios de la religión y el idioma en un pueblo, ninguno es más delicado que el cambio del sistema de contribuciones. Cambiar una contribución por otra es como renovar los cimientos de un edificio o operación en la que hay siempre un peligro de ruina. Hay que decir además que la propuesta de reforma fiscal no tiene en cuenta que todavía sigue existiendo en la Argentina el impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario es producto de la emisión monetaria, o sea, no es producto de otra cosa. No es cierto lo que decía Axel Kicillof de que la emisión de moneda no provoca inflación. Lo que provoca inflación es la emisión monetaria. La emisión monetaria es el recurso que el Estado argentino sigue utilizando, así como se utilizó durante el kirchnerismo, se sigue utilizando hoy, para sostener el gasto. Lo que no se puede sostener con los recursos tributarios si no alcanza, con el crédito público, al nivel de endeudamiento que tuvimos en 2015-2016, se sostiene con la emisión monetaria. También es muy difícil imaginar que esto cambie si no se termina la emisión monetaria. Y si no caemos, no vamos hacia un esquema de inflación manejable como el que maneja cualquier país del mundo. Hablo de Bolivia, de Perú, no estoy hablando de Suiza, no estoy hablando de países que uno hace 20 o 30 años atrás miraba con algún desdén. Sin embargo, hoy son ejemplos. Perú, Bolivia, tienen niveles de riesgo país bajísimos, toman deuda a tasas muy inferiores a las nuestras y tienen índices de inflación razonables. ¿Por qué? Porque no emiten. Este también es parte del escenario a tener en cuenta. Tengamos en cuenta, para ver, porque aparte del ejemplo es la Argentina quiere ingresar a la OCDE, a la Organización Mundial de Comercio, como un organismo rector. La presión fiscal en la Argentina hoy, aún después de las modificaciones del año pasado, las retenciones de las exportaciones, es de 32 puntos porcentuales antes de impuesto inflacionario. La OCDE, los países de la OCDE son los países del primer mundo, países de Europa Occidental, tienen un promedio de presión fiscal del 34% siempre sobre el Producto Bruto Interno. O sea, de todo lo que produce un país en un año, el 34% se lo lleva el Estado para el gasto público. En Argentina, el 32% antes de inflación. El promedio de América Latina es del 22%. 10 puntos menos. El promedio de América Latina es de 22 puntos. Nosotros estamos de América Latina solamente superados por Cuba y tenemos un gasto público parecido al de Brasil. Cuando uno habla de una reforma tributaria, tiene que entender cómo se compone el sistema tributario. En la Argentina tenemos 3 niveles de gobierno. El federal, el nacional, las provincias y los municipios. Nuestro régimen constitucional establece, artículo 75, inciso 1, artículo 75, inciso 2, que los derechos aduaneros son un recurso exclusivo de la nación, 75, inciso 1, que los impuestos directos los puede establecer la nación solamente por tiempo determinado, las provincias en forma permanente, y que los impuestos indirectos los establece la nación y la provincia en forma concurrente. Alguna charla que la anterior, uno de los mitos que tenemos que romper es que es inconstitucional la doble imposición. Mentira, la doble imposición es expresa. La Constitución dice en el 75 inciso 2, corresponde al Congreso 2 puntos, establecer contribuciones indirectas en concurrencia con las provincias. ¿Por qué te reís? La Constitución lo dice y la Corte Suprema en 1927 lo convalidó en un fallo que Simón Macalli contra la provincia de Buenos Aires.
Cuando en 1853 se sanciona la Constitución, al principio, ahí vas, ¿eh? Igual no estoy hablando, otra cosa. Al principio, el Estado Nacional vivía de los derechos aduaneros, de las contribuciones aduaneras, que era el 67 y 61, pero la crisis en la que nació la Unión Cívica Radical en 1891, la crisis de Juárez-Selman, la crisis económica de los 90, hizo un famoso debate, famoso cuando tenemos una vida aburrida en el campo de la tributación, entre el ministro de Hacienda Terry y el diputado por Corrientes Mantilla, porque se establecían los impuestos internos al consumo como un recurso nacional. En ese momento se era solamente el fósforo, la vela, las barajas de naipes, el alcohol, por 3 años. Después, en 1894 se volvió a establecer y duran hasta hoy. La reforma tributaria incluye modificaciones en los impuestos internos, por ejemplo, esa que después cayó del aumento, del incremento de la alícuota al alcohol, a la cerveza. Se mantienen las bebidas azucaradas. Entonces, la Constitución establece que las provincias y la nación cobran impuestos sobre la misma fuente. Por eso es que ganancias es un impuesto nacional, por eso es que IVA es un impuesto nacional, ganancias es un impuesto directo. ¿Sí? IVA es un impuesto indirecto. La diferencia entre un impuesto directo y un impuesto indirecto es que el impuesto directo recae sobre una manifestación inmediata de la capacidad contributiva, que es la renta. El impuesto indirecto recae sobre una manifestación más remota, pero menos equitativa, como es el consumo. Por eso es que la nación puede cobrar IVA en forma permanente y por eso es que las provincias cobran ingresos brutos en forma permanente. Diga, Alejandro. Pregunta, no de esto. Después no peleamos de constitucional. El tema es, cuando vos hablaste de la parte del 32% que me quedó, sí. Iba a dejar que lo dijera todo, ya que abriste. Hágale. Ahora, si no llega al final. Vos decís 32% antes de la inflación. ¿Cuánto impacta hoy el gasto público, digamos, en el PBI nuestro, digamos, con inflación y todo? ¿Cuánto es? ¿32 es mayor, es menor? ¿O es una salvedad? O sea, al año 2015-2016 hay un libro que es muy recomendable, que es Unitarios y Federales en el siglo XXI, de Juan José Biach, que él establece que para el 2015-2016 la presión fiscal argentina estaba en el 38%, el gasto público en el 42%. Los 4 puntos diferenciales hacen al déficit más o menos dependiendo cada año. Es mayor. Lo que ocurre además en la Argentina, cuando uno analiza la diferencia de presión fiscal entre un país de la OCDE o un país como el argentino, es que en Argentina la presión fiscal recae esencialmente en un segmento de la población reducido proporcional al total del país. Digamos, como hay tanta inequidad y hay tanta evasión, esa presión fiscal recae sobre los que pagamos impuestos. En países de la OCDE, en Alemania, esa presión fiscal es del 32, pero es mucho más homogénea en toda la población. Acá hay gente que no paga nada. En un país como el nuestro, pobre, que es lo que quiere decir, es claro que haya gente que no paga nada. Pablo, ibas a ver. No, yo había notado algunas cosas, pero ya que hay una inconsistencia en la información que vos decís, es la correcta. El promedio de América Latina es el 22 y los países libres del primer mundo están en el 30 y pico. Hay una diferencia en el precio de prestación. Eso es como tener un auto y valorar precio de prestación. Nosotros tributamos acá el 32%, como decís vos, recae en un porcentaje, pero la devolución de los servicios y de la calidad de vida no tiene absolutamente nada que ver con ese 32% ni de Alemania, ni de Francia, ni de España, de Estados Unidos, etc. Es una diferencia abismal, porque los números pareciera que son números, pero también, ¿qué me da con ese 32%? Bueno, esto tiene también una explicación que forma parte del escenario del diagnóstico macroeconómico argentino, que tiene que ver con el reconocimiento de la pobreza en la Argentina, de la miseria en la República Argentina, que es muy diferente a estos países de la OCDE. Yo alguna vez también les he contado, en Alemania tiene un Producto Bruto Interno per cápita de 42.000 euros por año. Está dividida en 17 landers o provincias o estados. El lander más pobre tiene un Producto Bruto Interno de 38.000 euros y el más rico de 46.000 euros. La diferencia es ínfima. La República Argentina tiene un Producto Bruto Interno per cápita de 13.000 dólares por año, por persona. Si lo comparás Santiago con Mendoza. Bueno, es lo que te iba a contar. En la provincia de Buenos Aires el Producto Bruto Interno no llega a los 7.000 dólares. En la ciudad de Buenos Aires está en el orden de los 22.000 dólares, similar al de Eslovenia, por ejemplo.
El de Neuquén es el más alto del país, $27.000 per cápita por año, similar al de Israel. El de Formosa, el de Santiago del Estero o el de Chaco está en los $1.200. O sea, vean lo que le digo, ¿no? ¿Cuánto cuesta vivir ahí totalmente? No sé. Sí, pero cuesta 20 veces menos, Rosa. O sea, vivir en Neuquén es más caro que vivir en Formosa, pero no es 20. Estamos hablando de que un formoseño promedio, un santiagueño promedio, un chaqueño promedio, tienen digamos, un ingreso per cápita que es 20 veces, 23 veces menos que de un neuquino promedio. No hay industria. ¿No? Entonces, de lo que estamos hablando es que con ese nivel es claro que Pablo, que es un tipo que paga impuestos, que paga impuestos a la renta, al patrimonio, al consumo, tendrás una presión fiscal del orden de los 30 y pico puntos porcentuales, porque claramente, y en el conurbano bonaerense, primero, segundo, tercer cordón, existen bolsones de pobreza donde no existe la presión fiscal. Entonces, pero esto va a ser así estructuralmente, hasta que no cambien las políticas públicas de administración del gasto. Por eso digo que una reforma fiscal, si no viene acompañada de una reforma en el gasto, y ahí vos hablabas, no nos devuelven los servicios. Es normal que no te devuelvan los servicios ni a vos, ni a mí, ni a la gente que paga impuestos, ni a ninguno de los que pagamos impuestos acá. Que tengamos medicina prepaga aparte, o una garantía de seguridad en la esquina, o nuestros hijos no se han ido a la escuela privada porque sabemos que la escuela pública lamentablemente es pésima. La escuela pública primaria y media de la provincia de Buenos Aires es pésima. ¿Por qué? Porque hasta que la discusión no sea que no pueden pagarte 17 días en la educación pública en la provincia de Buenos Aires por cuestiones salariales, si no puede discutir la capacitación del docente, no puede discutir que haya 7 maestros por aula, que el 30% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires sea educación de pésima calidad. Esto es lo que tenés que discutir para poder después elaborar la reforma fiscal. La columna de la izquierda es el promedio de cómo está compuesta la presión impositiva en América Latina. Abajo está el impuesto a las ganancias. A rayas es el impuesto a las ganancias que pagan las sociedades. En gris, 8.7 dice es el impuesto que pagamos las personas físicas. 31% es el IVA, 16% son aportes y contribuciones a la seguridad social. Vean que en la OCDE, lo relevante es que el 24%, el gris, es el impuesto a la ganancia que pagan las personas físicas. Acá somos muy pocos los que pagamos impuesto a las ganancias personas físicas. Porque es 8.7 contra 24. Entonces, vamos a hacer una reforma fiscal, sí tenemos que ir hacia un esquema donde, porque esto es lo que redistribuye. El impuesto a las ganancias de las empresas no redistribuye. Redistribuye el impuesto a las ganancias de las personas físicas. Ayer estuve hablando de esto en un evento en el Hotel Alvear, había un abogado con el que siempre nos peleamos, un target totalmente distinto, socio del Jockey Club, estudio Becar Varela, Opus Dei, que él decía que estaba en contra de que el impuesto a las ganancias tenga alícuotas progresivas. O sea, que si vos ganás poco, pagues el 9%, y si ganás mucho, pagues el 35%. Porque eso violaba el principio de igualdad. O sea, él no entendía que esto es lo que permite redistribuir. Porque si vos yo siempre por el tiempo me la agarro, sos Marcelo Botinelli, sos Carlitos Tevez, y cobras $2 millones al año de sueldo, de honorarios, o de lo que sea, que a vos te arranque el 35% de ganancias, no te cambia, no te mueve el amperímetro. Si vos sos un asalariado, el 35% te mueve el amperímetro. Entonces, esto permite redistribuir. En la OCDE han conseguido esto. Por eso es que Pablo ve que acá en Argentina no recibe servicios de calidad, y si vivís en España, en Francia, en Alemania, los recibís. Siendo un tipo de clase media. Pero también tenés un impuesto de alícuota progresiva en lo que es transferencia gratuita de bienes. Un pobre no le puede regalar a otro pobre en su familia una propiedad de determinado valor porque apuntártelo para no puede pagar el impuesto de la transferencia. Apuntártelo para hablar del impuesto a la transacción gratuita en unos minutos cuando hablé que es un impuesto provincial y de la ineficiencia que tiene. Entonces, si vamos a ir a un modelo y queremos modificar el régimen fiscal, lo que tenemos que conseguir es que el sistema tributario sea progresivo. Que sea progresivo significa que sea redistributivo. Vos no redistribuís si el 8% aporta solamente a la estructura. Si el 31% de la torta de la recaudación en Argentina, que aparte es más, es IVA, vos le sacás al que le das, porque el IVA lo pagás el 21% en una botella de agua mineral. Piensen que en la República Argentina los alimentos de primera necesidad, esto la reforma no dice nada. Leche para los
para que estén exentos de impuestos al valor agregado, no cumplen con los requerimientos del ANMAT y del Código Alimentario Argentino. Cuando el ANMAT exige que para que un chico tenga leche de calidad o pan de calidad tiene que tener hierro, nutrientes, bueno, ya cuando tiene todas esas características, paga IVA. ¿Por qué? Bueno, ese es el sistema. Gracias. Así funciona. Entonces, si tuviéramos que discutir, una de las cosas que discutiría es, no podemos tener un sistema donde la torta de la recaudación haga que el IVA sea la principal fuente de recaudación, porque eso es regresivo. Paga y dice, vos le das una asignación universal por hijo, hoy a una persona, ¿1.200 pesos es? 1.400 pesos. Le das esto, se va al supermercado de la esquina del barrio donde vive y paga un 21% de IVA en todo lo que compra. O sea, vuelven al Estado como impuesto al valor agregado, de los 1.200, 1.400 pesos, 300 pesos. ¿No se lo devolvieron con la ley? ¿Perdón? ¿No se lo devuelven con la ley que sacaron? ¿Todavía no? Todavía no. No, y la reforma de esto no plantea nada estructural. Con la asignación universal por hijo no sé, pero los jubilados hasta determinado nivel le devuelven hasta 300 pesos mensuales. Claro, esa es la ley que digo yo. Hasta 300 pesos. Pero para jubilaciones Y otro, un nivel, ¿no? Para te digo, determinado nivel. esto que es el análisis macroeconómico, ¿no? Yo tengo que conseguir que la principal fuente de recaudación dependa de ganancias, por ejemplo, de las personas físicas. Ven arriba el azul, 16.3 y acá 26.2, son las contribuciones a la seguridad social. El costo, digamos, lo que se llama el impuesto a la nómina salarial, lo que paga entre el aporte patronal y la contribución. En América Latina el promedio es 16.3 del total de lo que se recauda. En los países de la OCDE son 26 puntos, más que lo que se paga de ganancias. Y ustedes piensan, porque esto también tiene, digamos, son esos mitos que yo pienso que hay que replantearse. Hay que bajar el costo laboral en la Argentina para que vengan a invertir. A los países de la OCDE la gente va a invertir, no se plantea esto. En los países de la OCDE es muy alto el costo del sistema de la seguridad social. No es en sí mismo un problema. El problema para invertir tiene que ver con la inseguridad jurídica, tiene que ver con las políticas pendulares, tiene que ver con que tengas 20% de inflación anual. Por esto no te permite presupuestar. Si sos una empresa, tenés que presupuestar, no tenés parámetros. Pero vean cómo, si tenemos que modificar y queremos ir a un esquema que, digamos, técnicamente no es discutible de los países de la OCDE, es conseguir que paguen impuesto a las ganancias los que van que paguen impuesto a las ganancias las personas físicas. Esto en realidad está hecho a propósito, Pablo, para que no vayas al oculista. Hacemos el examen acá, te ahorras el trámite. Si ves lo que dice ahí es porque entonces podemos dar el registro de conducción. Más claro, agua. Esta, en realidad, ¿qué es lo que muestra? Te cuento rápido. Que también tiene que ver con, discutamos la reforma tributaria como está presentada. En la izquierda hay 3 listas de países. Países federales, países regionales y países unitarios. El planeta tiene más o menos 204 países. Solamente 23/24 son federales, el resto son unitarios. La diferencia entre un país unitario y un país federal es la descentralización del poder. Y una de las manifestaciones de la descentralización del poder es el modo en que se reparte el poder tributario. Nuestra Constitución está pensada con un esquema federal. La Nación Argentina adopta para sí la forma representativa republicana federal, el artículo 1. El 75, inciso 1 y 2, dice cómo se reparte ese poder entre la nación y las provincias. El 5 y el 123 dice cómo se constituye el poder tributario municipal. El 121 y el 126 dice, el 121 dice las provincias ejercen todo el poder no delegado a la nación. O sea, tienen poderes amplios. Y el 126 dice las provincias no ejercen el poder delegado, no emiten moneda, no dictan ley de quiebra, no se arman con fuerzas armadas propias, digamos. Los poderes delegados a la nación son puntuales. Se supone que las provincias deben tener mayor potestad que el Estado central. Tenemos una tendencia, lamentablemente, a partir del hiperpresidencialismo, de los caudillismos, desde Perón, desde Carlos, no hay que nombrarlo porque tenemos la suerte, en el kirchnerismo ni hablar, de haber concentrado. Somos un país unitario para recaudar, en la materia fiscal, y federales para gastar. ¿Qué muestra esto? En Argentina, del total de lo que se recauda, el 60%
dice ahí más o menos, lo cobra el Estado Nacional. Un 15-16% las provincias, y al final está en blanco es el régimen municipal, porque en la época del kirchnerismo, uno de los problemas que tuvimos por falta estadística, no aparece. Si apareciera sería 1%. Y a la derecha de todo, de seguridad social, lo separa el informe de la OCDE, se recaudan 20 y pico de puntos. ¿Qué significa esto? Que la recaudación está concentrada a nivel nacional. Fundamentalmente. Las provincias 15 puntos, los municipios 1 punto. Si vos vieras Brasil, 40% nacional, 25% de las provincias, 6 puntos aparecen en las municipalidades, en países federales. En Venezuela no hay información. En los países de la OCDE, las provincias tienen 20 puntos, los municipios tienen 7 puntos. En Colombia, entre las provincias y los municipios, 10-15 puntos. ¿Qué significa esto? Que tienen mayor poder tributario propio las provincias y los municipios, o sea, los estados locales, subnacionales, provinciales o municipales. Esto se llama correspondencia fiscal. El que recauda gasta. En Argentina esto no funciona así. Y el problema es que esta reforma tampoco plantea un esquema para modificar ese statu quo. O sea, se sigue concentrando la recaudación a nivel nacional, y esto es lo que hace que uno después depende de las transferencias, discrecionales o coparticipables. El problema es que la ley de coparticipación, desactualizada, hace que del total de lo que recauda el Estado cada vez coparticipa menos a nivel nacional, y las transferencias después son discrecionales. Entonces, esto también es lo que hay que modificar. ¿Y cómo se modifica? O se pudo haber pensado. Hay países federales donde, por ejemplo, existe el impuesto a las ganancias local, o el impuesto al valor agregado local, el VAT, en Estados Unidos, que puede ser municipal o puede ser estadual. Existe un sistema de coparticipación federal inversa, recauda el Estado subnacional y le manda a la nación. Esto no se planteó tampoco ahora. Lo que hace que el escenario, digamos, sustancial, hablando, o sea, sostenido en la idea de gradualismo. Yo tengo amigos que han trabajado en la reforma. El Ministerio de Hacienda, encabezado por Duhovne, la estructura del subsecretario Edelstein, el Ale Gallego, que es mendocino, es amigo personal, son gente del radicalismo, ¿eh? Hemos hablado de esto con ellos. Yo creo que hay que intentar, porque es la oportunidad ahora, pues si no es ahora, yo creo que hasta dentro de 10 años, hasta que no va a ser, no vamos a tener la oportunidad. Son esos cambios difíciles, críticos o de crisis, donde la diferencia entre una reforma como la ley de coparticipación de Raúl Alfonsín y una reforma fiscal seria, digamos, se hacen notar. Una preguntita. Sí, Gustavo. ¿No tiene que ver también con la falta de poder político, es decir, con las mayorías que necesitan obtener votos de las provincias para poder votar a leyes que quieren? Bueno, que sostenido sobre lo que vos planteás, el esquema debe ser inverso. Porque justamente si el escenario es que el resultado electoral de Cambiemos con un 42% de los votos, habiendo ganado en casi todas las provincias del país, en un estado mucho mejor de lo que se pensaba, allanan el camino para empezar a combatir estas cuestiones. Y las provincias son las que te van a aportar los votos necesarios en el Senado, porque la materia tributaria pasa por el Senado y pasa por, tiene cámara de origen a diputados, por el principio de legalidad, y el Senado representa a las provincias donde van a hacer jugar justamente sus participaciones en la ley de coparticipación, en la distribución del poder tributario. En realidad, la respuesta es, ¿se plantó de manos Cornejo con el impuesto al vino? Pero la realidad es que dijo, no discutamos mucho esto, porque la discusión de fondo después va a ser ingresos brutos, que es la que importa. No mueve el perímetro el impuesto al vino, el impuesto interno. No hace la cuenta va a ser ingresos brutos. De hecho, mañana no se reúnen con más, pero gobernadores. La discusión yo creo que es al revés. Yo creo que si los gobernadores se plantan y las provincias se plantaran, ¿qué ocurriría? No hubiera pasado lo que pasó en el 2001. El impuesto a los débitos y créditos, conocido como impuesto al cheque, no se coparticipa. ¿Por qué los senadores provinciales aceptaron eso? Es inexplicable, o sea, tiene que ver con una distorsión del sistema político argentino, no tiene que ver. Porque en definitiva, hay muchas cosas, y
Y era por 2 años. ¿Qué sentido tuvo que el preso debido se la pasara inaugurando 3 cuadras de pavimento en distintos lugares del conurbano? Dice que el Ministerio de Planificación Federal se ocupe del pavimento. Hay un principio del federalismo fiscal que es: el gasto público, el menor nivel de gobierno posible, tiene que ocuparse del gasto que puede afrontar por cuestiones prácticas y por inmediatez. Y eso cómo se hace con recursos. ¿Qué recursos? Las provincias dependen, salvo la Ciudad de Buenos Aires, de la coparticipación de las transferencias discrecionales en más de un 50%. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires para tener 550.000 millones de pesos, la mitad es coparticipación federal, la otra mitad recurso propio. La corrección está de los 50 o 60.000 millones de pesos. Para el año que viene el presupuesto es 620.000 millones. Le van a agregar 60.000 millones, un 10%. No es definitorio si no se transfieren recursos que claramente los tiene que transferir, porque aparte, ¿cuál es mi posición? La nación va a decir que administra mejor que las provincias y los municipios, que es la que en el 2001 se llevó al default, que es la que emite un 20% de inflación desde hace 6 o 7 años. Yo el otro día miraba que salió la semana pasada en los medios que el gobierno nacional llevó a la corte el juicio en contra de la ecotasa que cobra Bariloche, que es una tasa que cobra turística, que es un mamarracho. Yo estoy asesorando a Bariloche ahora. Técnicamente estuvo mal diseñada esa tasa turística, pero la nación va, como digo, es medio disciplinador esto de querer hacer. Yo ahí me pongo el municipalista, ahí me olvido del color político, y yo creo que cuando uno se pone... No significa nada. Digo, apuntemos a fortalecer a los municipios y a las provincias. Y la reforma es la oportunidad para hacerlo. Pero para eso hay que modificar el esquema de distribución. Ustedes ven que en la Argentina, los gobiernos subnacionales, provincias y municipios, tienen en promedio un 40% de recursos propios y casi un 60% de coparticipación o transferencias. En Brasil, las provincias tienen un 75% de recursos propios y municipios. En Chile un 60%, en Costa Rica un 99%. En ningún caso, miren cómo en Argentina, siendo un Estado federal, depende tanto, por eso acá dice 60%, acá contra el 40%. Nosotros tenemos en promedio un 40% de recursos propios, las provincias y los municipios, y un 60% de recursos coparticipados. Esto es lo que hay que intentar modificar. Miren cómo el gobierno central en la Argentina se lleva el 60% de la torta, un 16% los gobiernos intermedios, y lo blanco de arriba son los aportes y contribuciones. En Brasil, el 40% se queda del gobierno central, un 25% a las provincias, un 6,38% a los municipios, y el resto las contribuciones a la seguridad social. Chile, el gobierno central tiene una gran participación, 7% a los municipios, no hay problema, es unitario Chile, ¿no? Obviamente. Colombia tiene el 70% del Estado Nacional, 4% de las provincias, 10% de los municipios. Hay descentralización de los recursos. Esto no es lo que diseñó esta reforma tributaria. No, Esa es la salvedad de Chile, que no tiene provincia, tiene regiones. Exactamente. Disculpa, dos palabras. Dale, Gustavo. No quiero que quede, porque me parece que quedó como que tú estabas defendiendo algo contrario a lo que vos decís en este tema, que es, yo decía, que no se usaba como excusa el tema de eso que quería decir, como excusa el tema de cómo se hacía el reparto, fundado en esto de que necesitan los votos del interior, porque no, por algunas provincias, no es que defienda eso, ni creo en eso. Creo que es también otro tema que es la corrupción, ¿no? Los reinados de algunas provincias. No, está claro, pero por eso digo que en realidad me parece que el escenario político podría ser propicio. ¿Por qué lo hace entonces de esta manera el Ahora, gobierno nacional? Yo creo que porque justamente acá el gran conflicto es el gasto público. En Argentina tenemos un problema, un gasto público que es desproporcionado. Ah, perfecto, ahora se ve. Ahora sí. No vamos a la publicidad. No, vale, el gasto público tiene una dimensión que el Estado argentino no resiste. No es la discusión que se da. Y además la eficiencia. Pablo hizo hincapié en algo muy importante, no recibimos. Es cotidiano, no hace falta ser un experto para entender que el gasto público en Argentina es ineficiente. La educación es extremadamente ineficiente. Durante la época del kirchnerismo,
el presupuesto público nacional aumentó la participación de la educación. Sin embargo, está muy mal gastado. Cuando digo que está mal gastado, ¿a qué nos podemos referir? Si el gasto público nacional hoy es el gasto universitario, porque las escuelas públicas medias y primarias son provinciales. A mí, como docente, que yo soy docente en muchas universidades y de distintos perfiles, la Universidad de Buenos Aires en la zona norte, o la de San Isidro, la de La Matanza, la de 3 de febrero, alumnos del principio de una carrera y alumnos de a mitad de camino de la carrera. En la Universidad de La Matanza, vos preguntás, ¿cuántos alumnos llegan de la escuela pública de Isidro Casanova, Gregorio de la Ferrera y Virrey del Pino? Mis alumnos son todos de escuelas privadas. Y si tengo algún alumno de escuela pública, es una persona que tiene más de 40 años de edad, que empezó a estudiar de grande, que viene de otra escuela pública que no es la actual. ¿Qué significa esto? Que el sistema sigue siendo inequitativo e injusto. La persona que tuvo, por desgracia, que estudió en una escuela pública, primaria o media en el conurbano bonaerense, no llega a la universidad pública. El gasto en ese sentido es ineficiente. En la Universidad de Buenos Aires me pasa. Acá en Martínez, en la sede del ciclo básico y de Ciencias Económicas, la que dirige el amigo Sergio Chifaldi, que dio acá una charla sobre economía, 23 alumnos, principio de cuatrimestre. De los 23 alumnos, levante la mano los que fueron a la escuela pública, ninguno. Los 23 de escuelas privadas. Parroquiales o de algún tal, pero ninguna escuela pública. Entonces, hablen de eficiencia del gasto público. Hablemos de seguridad. Sigue siendo ineficiente el gasto público de seguridad, pero en general no nos focalicemos en infraestructura. El gasto público en Argentina, me hablaba Pablo de las rutas, los ferrocarriles, los comparás con otros países del mundo con la misma presión fiscal y decís, pero ahí te bajás el aeropuerto de Barajas y te vas con el subterráneo hasta el nuevo ministerio por 4 euros. Acá te bajás en Ezeiza y es carísimo, es la red de gas. Y aparte es absolutamente inequitativo, porque el gas para el que no tiene red es mucho más caro que para el que tenemos red. Entonces, el gran problema es la inequidad del gasto público. Por eso en esta reforma, ¿quiénes y qué sectores pagan el gasto público o el déficit del gasto público? Y bueno, hasta que no consiga modificar, viste que yo te mostré esas dos columnas donde te dije que acá en Argentina el impuesto a la renta de las personas físicas lo pagamos relativamente pocas personas, que el IVA es la principal fuente de recaudación, hasta que uno modifique ese esquema, el gasto público lo paga los sectores menos beneficiados. Y el gasto público es regresivo. Que el sistema sea regresivo significa que no consigue redistribuir. Esto se mide muchas veces también con lo que se conoce como el coeficiente de Gini, creo que Sergio Chifaldi se lo nombró, que es medir en una sociedad determinada cómo se reparte el ingreso, la riqueza, en un periodo entre el decil más pobre y el decil más rico. Si el decil más rico recibe más de un 10% de la riqueza, ese índice Gini, digamos, es menor a 1, es inequitativo. Si el 10% más pobre recibe menos del 10% de la riqueza, también es inequitativo. Se busca que el decil más pobre reciba más del 10% para acercar y reducir la brecha. En Argentina, durante toda la década del kirchnerismo, el índice Gini fue cada vez peor. A pesar de él decía que intentaban convencernos de que el impuesto a las ganancias había aumentado la recaudación y que entonces era más redistributivo. Y que en la torta esa la recaudación, las ganancias tenían una mayor participación. ¿Cómo lo hicieron? Sin actualizar las alícuotas. Entonces cualquiera pagaba impuesto a las ganancias. Y ahí se convirtió en un impuesto, o sea, Cristina consiguió que el impuesto a las ganancias fuese regresivo, lo que no consigue nadie. Porque ganancias es un impuesto progresivo. La única mala noticia es que revisé, como digo, estaba buscando en el proyecto y se sigue sin modificar el artículo 90 de la Ley de Ganancias. El artículo 90 de la Ley de Ganancias es el que dice que si vos ganás hasta 140.000 pesos por año, pagás un 9%, esa alícuota se escapó el año pasado, en 1 millón y pico de pesos pagás el 35%. Ustedes piensen que esa escala en la época de la convertibilidad arrancaba en el 9% con 10.000 pesos, que eran $10.000, y llegaba al 35% con 144.000 pesos, que eran $144.000. Eso sigue sin modificarse. Lo que hace es que, a medida que suba la inflación, se incorporen con alícuotas más altas. Eso es mentiroso, porque vos pensás que le tenés que sumar un mes más del aguinaldo a eso. Y ya te vas.
De más escala, decís. A ver, si me dicen, ¿qué podría hacer esta reforma? Y podría incorporar una actualización automática de esas escalas, mientras que tengamos inflación. Ah, porque No la es inflación, técnicamente inviable. la inflación nos genera el... Tuvimos un imponible de bienes permanentes, de bienes personales, que tuvo cuánto tiempo sin hogar. Entonces, Bienes personales es un impuesto que no recauda. Es un impuesto que está establecido solamente porque sirve como información de inicio y de cierre de ejercicio en el impuesto a las ganancias. Porque la variación patrimonial te permite saber si es consistente tu declaración de ganancias. Por eso premiaron ahora lo que habían abonado los 2 años anteriores con estos 3 años de gracia. Porque no tiene entidad, si no, no lo hubieran hecho, pero mi mamá. En realidad, Mi mamá. también la propuesta que podría contemplar que el impuesto a los bienes personales solo exista como una información, con una alícuota cero para todo el mundo, pero que el impuesto a la propiedad no sea nacional, sea subnacional, provincial o municipal. Pero además que no se mienta con los valores, porque se toma el valor fiscal. Cuando la contadora te hace la revisión, se toma el valor fiscal. Bueno, lo que pasa es que también no es un dato, ese valor fiscal es un valor general desactualizado. Vos pensás que por ahí planteas que... ¿Perdón? Se liquida Claro. con eso, no con el valor de mercado. Bueno, pero sí, Es una de las distorsiones justamente del sistema. Igual Los ahora... valores reales tendría que reducirse la alícuota. Sí, lo mínimo. No, pero igualmente también es inequitativo, porque si vos tenés un auto 0 kilómetros que vale 600.000 pesos, pagás por bienes personales más que si tenés una casa que vale mucho más que ese auto, pero que tiene un valor fiscal depreciado Y te olvidás el complementario actual. por multipropietario. Y te olvidás el complementario. sí, bueno, ese es el impuesto inmobiliario. La inflación nos retroalimenta el círculo vicioso A de que ver. cada vez genera más ingresos por IVA gracias a la inflación. Bueno, el IVA, ¿por qué la gente no toca el IVA? O las provincias va a ser muy poco probable que modifiquen ingresos brutos, o las municipalidades la tasa por ingresos de origen. Porque para una administración tributaria es un impuesto que es de más fácil recaudación que ganancias, de más fácil control, que además se actualiza solo. O sea, la base de la recaudación de seguridad y higiene, el ingreso bruto se deriva, se actualiza con el nivel inflacionario. En cambio, bienes personales o el impuesto inmobiliario hay que andar todos los años revisando cómo hacemos para que se corre de atrás. Esto es lo que No hace lo que- alcanza nunca. No es que los administradores tributarios somos malos, somos Lord Voldemort y que nos gusta. Entonces, esto es una cuestión práctica. Lo que sí hay que decir es que desde que se fueron estableciendo estos tributos, lo que se fue incrementando fueron las alícuotas. Esta es la parte perversa. La nación no puede obligar a las provincias a modificar sus regímenes impositivos, porque el 121 de la Constitución dice que es algo no delegado. Esto se va a intentar gestionar desde un consenso. El pacto que se va a pretender desde el gobierno nacional tiene que generar el consenso donde las provincias se comprometan a acompañar estas reformas y se comprometan acompañando estas reformas a reducir alícuotas, a reducir gastos. Pero acá hay una parte de la historia que tampoco se cuenta, es por qué las provincias tienen alícuotas de ingresos brutos del 4%, 5%. Yo me acuerdo, yo empecé a trabajar en el estudio de Jorge Álvarez Guerrero en el año 26 de enero de 1986, 85. Salí de la escuela secundaria, no, del 86, me equivoco. Salí de la escuela secundaria del 85, entré en una empresa que era subsidiaria de Fargo como perito mercantil y Jorge Álvarez me dice, no, voy a trabajar en el estudio. Ahí me hice abogado. Jorge, yo le liquidaba ingresos brutos a él como abogado, la alícuota era del 2%, después se fue al 2,5% y yo como abogado pago el 5%. Yo estoy inscrito en IVA, pagando el 21%, tengo un saldo a favor de ingresos brutos acá en Arba. ¿Sabes que de esto tampoco habla la reforma fiscal y también debiera hablarlo? Las provincias cobran ingresos brutos con regímenes de recaudación, o sea, regímenes de retención, de percepción y retención bancaria. O sea, cuando vos compras algo, te perciben ingresos brutos, cuando vos cobrás, te lo retienen, y cuando agarraste el cheque y lo depositaste en el banco, te pasan por el CIRCREM. Eso significa que si vos estás grabado una alícuota del 5%, entre lo que te percibieron, te retuvieron y la liquidación bancaria, por ahí pagaste el 6,5%, pagaste más que lo que te corresponde. Esto hace que todas las provincias tengan saldos a favor de ingresos brutos, que es una deuda no reconocida en los presupuestos,
de la que nadie habla, y que yo creo que la ley de responsabilidad fiscal debería mencionarlo. Porque para que ustedes se den una idea, se dice, esto es información que está guardada bajo 7 llaves, pero se habla de que hay más o menos 20.000 millones de dólares de saldos a favor de ingresos brutos que deben todas las provincias. De eso la mitad es la provincia de Buenos Aires. Yo tengo saldo a favor del presidente. A mí ahora todos los meses me debo un poquito más. Perdón, además tenés otro problema. Cuando tenés crédito a favor en cualquiera de los impuestos, el tema de la FIP, tampoco podés compensarlo si no es exactamente con el mismo ítem. Es otro robo más al bolsillo que también te aumenta lo que es la presión impositiva. Podés hacerlo si te sometés a un integral. Sí, vos pedís la devolución y te pedís la presión integral. Nadie la soporta. Nadie la soporta. Lo que dice Daniel es así. Vení, acá por ejemplo, en la 56 de acá abajo, tienen aproximadamente 20.000 reclamos por devoluciones ¿bien? En cada una de las norte hay unas 100.000 aproximadamente. No tienen tiempo. Pero es como dice Daniel, dice, el tema es la venganza. Si lo pedís, posiblemente tengas una integral. 99,9 que tenés integral. Claramente, ese esquema a nivel subnacional es perverso, tiene que ver con Es lo mismo que hacía ARBA cuando vos le debías un impuesto y vos hacías un depósito en tu caja de ahorro o en tu cuenta corriente y per se te debitaba automáticamente un porcentaje que no me acuerdo cuánto era, pero era 0,3, creo. Exactamente. Bueno, ¿qué pasaba? Vos después decías, no, mirá, me olvidé de pagar la última patente del año 2010, pero ya la pagué, devolveme. Querés hacer un ahorro que recibiste, vendiste 20.000 dólares en tu caja de ahorro y ese mes te sacan el 3% por convenio multilateral y vos no llegas nunca a cubrir esos 600 dólares que te sacaron. Con lo cual, como sugerencias, a mí por ejemplo, me plantean, bueno, ¿qué sugerencia incorporaría? ¿No? A la ley de ese tema particularmente la reforma no habla absolutamente nada. A la ley de responsabilidad fiscal incorporaría el compromiso de que las provincias van a modificar sus regímenes de recaudación en el sentido de que van a dejar de tener saldos a favor crecientes y van a proceder a tomar medidas. A ver, ¿qué hablan? Que nos caga a todos. Hay empresas multinacionales que tienen 100, 150 millones de pesos, 200 millones de pesos a favor de ingresos brutos. Que no deben intereses, que ellos los piden, por eso no les importa, porque viven en inspecciones integrales. Esto, si hablamos de la inversión, si hablamos de que esto no es conveniente para generar certeza jurídica, la ley de responsabilidad fiscal sería la herramienta idónea para obligar a las provincias a modificar sus regímenes de recaudación y para generar condiciones de devolución de sus saldos a favor, que como digo, son una deuda no reconocida en los presupuestos públicos de las 24 jurisdicciones de todos los poderes políticos. Esta sería una oportunidad. Los impuestos a la propiedad en general, a la propiedad inmueble, a la propiedad automotora, a embarcaciones, son esencialmente subnacionales. Por eso digo, bienes personales podrían hacer un impuesto nacional o solamente que sea declarativo, pero ceder definitivamente, y yo digo, no solo a las provincias, sino a los municipios, para conseguir modificar la participación, vean que en la Argentina, en ese caso te lo muestra, la propiedad inmueble representa apenas de los 5 puntos de las provincias que recaudan 0,38. Para aumentar la participación del impuesto inmobiliario en la recaudación, no hay que hacer solo lo que se hizo acá en la provincia de Buenos Aires, que es aumentar el inmobiliario rural, que está bien aumentado. Yo sé que la sociedad rural, si viene, se van a enojar, pero está bien aumentado. Pero además, sería idóneo que esto lo administren los municipios. Yo soy partidario de que administra mucho mejor un municipio la tasa de lucrado de limpieza que ahora el impuesto inmobiliario. La reforma fiscal no tiene que decir nada de esto a nivel nacional porque no le incumbe, pero sí, hablando de consensos, se podría ir a hacer. Hay muchas provincias donde el inmobiliario y la patente automotor son municipales. Y la provincia que administra el impuesto a la actividad económica, que es ingresos brutos, que además en todas las provincias representa más del 80% de la recaudación. ¿Ibas a decir algo? Es una pregunta en todas, es decir, en promedio.
Ingresos brutos sobre la recaudación de la provincia. Sí. Entonces, y aparte ahí, si ustedes miran la evolución, hay una curva decreciente, que en todas las provincias del país el impuesto inmobiliario, en la participación de la recaudación, fue decreciendo de los 12 a 13 puntos porcentuales, hoy está en 7 puntos. Pasa que el peso de los ingresos brutos provinciales es difícil bajar. Cuando plantean, ¿por qué lo critican ingresos brutos? Se dice que es un impuesto plurifásico y en cascada. ¿Qué significa? Que grava todas las fases de un proceso económico con alícuotas de 4.5 puntos. ¿Usted tiene la fiscal de la provincia del 2018 ahí? Sí, acá no la tengo, pero acá no tengo. Sí, ¿qué modificó en todo lo que es ingresos brutos? ¿Hacia arriba, hacia abajo? No, muy poquito hacia abajo. ¿Hacia abajo? Sí, muy ¿Todo? poquito. No, la alícuota acá no. No puede porque el 80% de su presupuesto depende de eso. Ingresos brutos es un impuesto que fue establecido por primera vez en la República Argentina en 1948, en la provincia de Buenos Aires. Se cobraba sobre el año, se llamó impuesto a las actividades lucrativas hasta 1974. Se cobraba sobre el año anterior y la alícuota era el 0,5. Si la alícuota es del 0,5 y sobre los ingresos del año anterior, por más que sea plurifásico en cascada, vos sumás una actividad económica, hacer un banco, entre que aserran la madera, entre que la trabajan, el carpintero lo arma, lo pintan y lo venden, son 4 o 5 procesos, son 3 puntos, 3 puntos y medio. No influía en el precio. El problema es que hoy, desde el aserradero hasta el local que vende el producto, los 5 o 6 procesos productivos le agregan 5 puntos, le agregan 25 puntos al precio. No somos competitivos. ¿Pero qué hay que decir? ¿Por qué le agregan 5 puntos al precio? ¿Por qué ingreso bruto subió de 2,5 hace 30 años a 5 puntos ahora? Porque en la época del Menemato, todo lo que no se privatizó, se provincializó. Y no hubo transferencia de recursos. O sea, vuelvo a decir, no es que las provincias son malas administradoras y las naciones son genios. De algún lado tenía que salir. ¿Y de dónde salen ingresos brutos? Ahora, si querés bajar ingresos brutos, lo que hay que hacer es analizar claramente la eficiencia del gasto y transferir recursos nacionales hacia las provincias. Y la nación es la que también tiene que analizar el gasto público. Con el kirchnerismo duplicamos la planta de personal. El costo de transición no sé si lo quieren pagar, pero si esto no se analiza, esto es una aspirina. Esta es la cuestión. Esto es lo que yo planteo. Entiendo el feudalismo, entiendo que las políticas de ajuste son más perjudiciales hacia los sectores menos favorecidos, claramente, pero el escenario es muy complejo. ¿No? Esta semana estamos con el tema de las LEVACs, ¿no? Que se emitieron. Es sincero y sin hacer intervención política. Lo que se sacó del kirchnerismo se reemplazó por la gente de Cambiemos. O sea, no es que saqué y efectivicé y entonces fui más... No, igual, perdón, ahí te veo que es... Saqué a 5... De gente del kirchnerismo no se sacó a casi nadie. Y bueno, sacó un poco. No, pero muy poco. La planta, había un informe en el Diario de la Nación de hace unos cuantos meses, entre el 2013 y el 2015, la planta de empleo público creció. No, pero no hablé solamente de los empleados, hablé de lo que es contratación. Sí, empleo Eso público, sí cayó, por eso sí contrato cayó. o plata permanente. Eso sí cayó, el contrato cayó. Sí. Sí, pero no Sí. mucho. Ahora, por eso insisto que una reforma requiere necesariamente revisar el gasto público. Es la que me dice que el gasto público también, hablé de esto en el Colegio de Abogados Argentinos, estaba Juan Pablo Cafiere. Juan Cafiere me decía, es inflexible a la baja en todo el planeta. Hay 4 tipos de países en el mundo. Los países desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Dijo Samuel, el ministro de Economía. En el año 70 dijo esto. No es aplicable, es inflexible a la baja en países donde tienen una consistencia. Nosotros tenemos un sistema que es muy irracional y realmente es para revisar seriamente que no puedas tener 80.000 empleados públicos en Santa Cruz, que a mí me tocó una época asesorar el municipio de Quilmes, ¿no? Y hasta que llegó Villordo, el chofer de Aníbal Fernández, y me rajaron, pero tenía más empleos públicos que Vicente López. Cobraban el doble de lo que cobraban los empleados públicos de Vicente López
y el presupuesto público ocupaba el 93% en salarios y con un 7% no podían ni cambiar las luminarias. Ni una lámpara, era impensable. Y a ver, recordemos que tiene 600.000 habitantes y más de la mitad del municipio no tiene calles pavimentadas. Vicente López está todo pavimentado hace 30 años. Entonces, esto es lo que yo creo que hay que revisar. ¿Cuánto aumentaron los empleados en Vicente López de 2015 a ahora? No lo sé, pero me da la sensación que no aumentó, o no aumentó o bajó. No, aumentó. ¿Aumentó? ¿Sí? No tengo el dato duro, pero, o sea, con el japonés, la plata aumentó de 3.000 a 5.000 y pico empleados. Más o menos. Y ahora debe tener 5.000 y pico. Y se aumentó, también en esas kilómetros. Y por eso también yo trato de hacer un análisis, digamos, abstraído de la identificación política. Porque Vicente López es el municipio más rico de toda América. O sea que, política, además de que esté en manos del kirchnerismo, del radicalismo, del campismo, del PRO, del socialismo. Administrar Vicente López es mucho más fácil, es el municipio más fácil de administrar de todo el país. Es el más chico de los municipios, con 34,2 kilómetros. 33 kilómetros cuadrados, 2.442 manzanas, todo pavimentado, todo agua potable, todo cloacas. El Producto Bruto Interno Per Cápita más alto del país tiene Vicente López. Tiene el Producto Bruto Interno Per Cápita de Oslo. ¿Cuántas partidas tiene hoy? 150.000. ¿Y frentistas, Que han vecinos? aumentado los impuestos en este último tiempo. Un montón. No me echen la culpa. No, pero es que- decir, a ver, ¿cómo están administrando el gasto realmente con este aumento que han tenido? ¿Cómo están administrando este gasto? El Vicente López, digamos, esa es lo que uno quiere saber. Eso podría ir para otra jornada más, después agarremos el presupuesto municipal, analicémoslo, hagamos una curva de inversión, se puede trabajar. Hagamos la fiscal. No, ya está parado de Hablemos de la fiscal impositiva. Ya de repartir los WhatsApp con presupuesto participativo. Pero- Eso sería interesante para nosotros. Vicente López realmente es una charla interesante. Trabajemos, traer la ordenanza de presupuesto, traer la fiscal tarifaria, ver cómo participa Seguridad y Higiene, alumbrado de limpieza, y los otros tributos, es algo que se puede trabajar. Ahora, Disculpame, ¿no? sí. Vos decís que me contestaste a mí de que vos no haces un análisis político, de color de cada. Trato de hacer eso, digo, esto sí. Bueno, pero cuesta, porque cuando pusiste como ejemplo que yo hice a mi pregunta, vos planteaste lo que pasaba en Quilmes y lo que pasaba en otro lado, y hablaba de quiénes eran, que tienen color político, entonces por eso me dio cuidado que no te gustaba. No, está bien. Acá. Yo lo dije en alusión a cuando dejé de trabajar para eso, pero a mí lo que me sorprendía era que un municipio que tenía que administrar los recursos de una manera por ahí más apretada, era muy inequitativo que se gaste el presupuesto en empleo público, porque ahí hay gente que necesita mucho más que en Vicente López. Entonces, cuando uno habla de progresismo, por eso yo me indigno terriblemente con el kirchnerismo y con esos ladrones y con los vudú, los debidos, los López. ¿Qué? Porque cuando hablas de progresismo, el progresismo verdadero es justamente, vos tenés que, no podés ir invocando la justicia social, llenar de empleo público tu municipio cuando no tenés cloaca, no tenés central de gas. Lo que hizo Scioli con la provincia de Buenos Aires, el peor gobernador de la provincia de Buenos Aires, sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Esto cuando digo que es un análisis técnico y que trato de que no tenga que aportar, obviamente, políticamente, pero con argumentos. Es más, mi posición es, digo, casi como que yo te dije que el radicalismo, ¿qué propuesta tendría que hacer? El radicalismo tiene que quedar hoy a la derecha de Mauricio Macri, si se quiere ponerlo en términos de derecha e izquierda, porque el gobierno nacional, en estos 2 primeros años de Cambiemos, tiene un gasto social superior al del kirchnerismo. Digo, es fantástico, hay un montón de gente que lo aplaude y hay gente que plantea además, Expert se enoja con ese tipo de cosas, yo no tengo nada que ver con tipo como soy Expert. Digo, ¿es consistente en el tiempo? ¿Es resistible en el tiempo? Puedo decir, a mí me encantaría, miren, yo doy ejemplos antipáticos siempre, deliberadamente para polemizar, pero María Cash, la mamá de la chica esta que no encontraban, pidió la entrevista con el presidente a raíz de lo de Santiago Maldonado para plantearle crear una secretaría de búsqueda de personas, porque en la Argentina hay 5 o 6 mil personas buscándose permanentemente. Yo lo comparto, ¿qué duda cabe que lo comparto? Ahora, analicemos, ¿qué costo tiene eso? ¿Cuánto cuesta montar una secretaría nueva, personal, gente?
Digo, ¿qué quiere decir con esto? Cuando uno le toca administrar, tiene que tomar la decisión de en qué gasto y en qué no. El problema es cuando vos gastás en todo. En todo no podemos gastar, porque hay un principio básico que es, las necesidades son infinitas, los recursos son escasos. Elijamos. Es fantástico que haya gente que se jubila sin haber pagado aportes y contribuciones en su vida, o porque trabajó en negro, que es cierto, o porque fue ama de casa. Que el día que vino mi vieja contando que se había jubilado como ama de casa, re contenta, le dije, ¿de qué estás contenta? Esto es inviable, es imposible, es antipático esta decisión, digamos, no es políticamente correcto, pero el sistema previsional no lo resiste, y no resiste que nos jubilemos a los 65 años hoy con una expectativa de vida que supera los 80, y no resiste que la provincia de Buenos Aires te jubiles en el IPS a los 55, y no resiste que los docentes sean 7 por aula. No, las jubilaciones esas tendrían que salir. Yo sé que me van a boxear con el No, tendrían que salir. Yo creo que abrís un debate que me parece que ese es el debate que debemos dar. ¿Por qué? Porque obviamente lo que vos planteás es lo opuesto al gradualismo. Lo opuesto al gradualismo ya se probó también en la Argentina. Bueno, no plantea lo opuesto al gradualismo, ¿eh? Y saltó un gobierno por el aire. Yo lo que estoy proponiendo es, tomemos medidas que hacen a la reforma fiscal, que apunten a que el sistema tributario sea progresivo y no siga siendo regresivo, pero que esto al mismo tiempo se haga simultáneamente, y aún con gradualismo, modificando el esquema del gasto público. Porque mira cómo se da gradual, que si yo digo, a partir de hoy la gente se jubila a los 70 años, para que el gasto público baje hay que seguir esperando, porque la gente no se jubila toda junta mañana. Sí, pero ahora sigue siendo gradual. Hay que ver cuál es la reforma laboral también, porque ¿dónde vas a laburar hasta los 70? ¿Quién si te falta experiencia, quién te va a dar laburo de los 65 a los 70? Eso lo que te puedo decir es inviable que como se vive hasta los 80, nos jubilemos a los 60. Ahora yo te pregunto, o a los 70. Ahora lo que yo pregunto es, ¿por qué hay municipios que te viven mandando cartas para que a partir de los 55 te vayas a tu casa y te dice que te pagan igual hasta los 60? ¡Un disparate! Bueno, pero porque eso se sostiene con el IPS. Y esto es lo que explica, bueno, ¿dónde yo le doy la derecha al gobierno por completo y sobre todo cuando él asume el 10 de diciembre de 2015? Esto era una bomba de tiempo y en parte sigue siéndolo. Muy desactivó lo inmediato. Sigue siendo, lo que pasa es que ahora sabemos que hay que pagar la cuenta. Pero ahora, o sea, tenemos que tomar conciencia que somos un país pobre, no somos otra cosa. Si vos mirás, entras en la página web de Naciones Unidas, podés colocarla en español, o sea, te permite la funcionalidad para colocarla en español, vas a ver que la República Argentina siempre está dentro de los 203, 204 países del planeta, en el lugar 52, 53, es el límite entre ser un país de primer mundo y ser un país en vía de desarrollo. Nosotros siempre estamos como país de desarrollo, pero ahí, border. Si queremos salir de pensar en un crecimiento a 20 o 30 años, a 40 años de lo que queda del siglo XXI, hay que repensar todo este esquema, y este esquema significa sacrificar cosas que hoy es muy difícil que la gente se eche a sacrificar, que es esto de jubilarte a los 55 años. Entonces, los municipios invitan, es un disparate que te inviten, es antinatural. Hay que, para ser más claro, hay que jubilarse a los 93 años. Den mi palabra, yo me voy a jubilar a los 93 años. Lo digo públicamente y queda en el Facebook. Alejandro. Para tener tiempo de disfrutar. Está metiendo un tema extremadamente complicado y usted venía a hablar y a explicar una reforma tributaria. Se metió un tema más que complicado y no está hablando del tema original. Vuelvo al tema. No, lo que pasa es que sí tiene que ver porque esto es simultáneo. La reforma fiscal requiere una reforma en el gasto. Pablo quiere decir algo. Ahora yo también vine a escucharte toda mala onda, toda mala onda. A mí lo que me interesa realmente, porque todos estos guarismos que vos estás dando en estos momentos, el 1 de enero cambian. Mañana meten a los 70%, el otro, cambian absolutamente. Yo
lo que quería preguntarte es lo siguiente. Dale. Es más, porque yo sé que vos de esto, la verdad que sos un experto y me encanta escucharte por otra parte. ¿Hay convicción política? Porque, a ver, yo soy uno de los que ha votado este gobierno, no por seguir una definición estructural en cuanto a la convicción política que yo quería que me representara, sino que voté en contra de, ¿está claro? Y me parece que no debo ser el único que votó en contra de. Por lo que veo de lo que está pasando, seguimos exactamente lo mismo en un montón de cosas, salvo en lo que en estos momentos estamos viendo. Yo la primera vez en mi vida a gente presa y gente procesada que yo, por suerte, pensé que me iba a morir sin poder verlo. ¿Ok? Y faltan miles de todos esos. Pero decime una cosa, ¿hay convicción política o los en vaselina no lo tenemos? La respuesta es convicción. Sí, yo les cuento, de hecho, esto es algo que ha dicho gente del Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es la convicción política? Que estas normas que están proponiendo, estas correcciones, y si consiguen que acompañen las provincias, van a surtir efecto si consiguen generar un periodo no menos que quinquenal de crecimiento económico, que es el que va a venir a resolver, digamos, la cuestión presupuestaria. O sea, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Que nuestra torta de riqueza está estancada. Entonces, estamos peleándonos por las mismas porciones. La convicción política, respondiendo a tu pregunta, la convicción política está puesta en que esta reforma tributaria está acompañada de crecimiento económico. O sea, eso y esperar los Reyes Magos más o menos lo mismo. O sea, digo, vos empezaste a plantear algo que me pareció bien en los cuadros comparativos, en donde había países en donde la recaudación, por ejemplo, nacional tenía un cierto porcentaje. Digo, me parece que la cosa va por ahí. O sea, digo, me gustaría que explayaras, o que por lo menos lo plantearas, cuál sería, desde tu punto de vista, ¿sí?, esa reconversión de la reforma tributaria que nosotros, me parece... Bien, por eso, la verdad tiene razón Alejandro, yo me fui por el gasto público porque mi principal convicción es que esto puede funcionar si simultáneamente se trabaja el gasto público. No, está bien, y bajando la inflación. Claro, porque estamos en una debacle. Vos dijiste que al principio arrancaste con una total sinceridad diciendo que para vos esto no es una reforma. Y yo coincido con lo que... Ahora quería plantear en el proyecto de reforma, digo, tiene 220 páginas, pero plantear los temas no muy técnicos, pero que sí mencionarles cuáles son. Me refiero a convicción política. Vos hablaste antes de que el 6,7% pagan los estúpidos que pagan los impuestos, que el 31% de recaudación del IVA. ¿Hay convicción política? A ver, creo que todos los que estamos acá, mañana salimos a hacer 10 compras y venimos con 2 tickets oficiales. Con 2 venimos.